están? Hoy vamos a hacer la primera guía de álgebra para el CBC. Lo primero que les quería mostrar es, como ustedes tienen en cuenta, vamos acá a la página de la UBA, entramos acá a www.mate.cbc.uba.ar y lo que ustedes ven en pantalla es la página de todas las materias de la cátedra, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso vamos a hacer solamente álgebra para ingeniería y después vamos a ver en otro tipo de videos álgebra para económicas y para exactas. Pero para que se entienda la idea. Nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes ven acá en pantalla, tenemos matemáticas 51, ¿sí? Que es para matemáticas 51, que es para el resto de las carreras que no son ni exactas ni económicas, ¿sí? Ni ingeniería. Después tenemos matemática para agronomía. Y después las tres álgebras, si ustedes las ven acá, donde tenemos álgebra 27, que es para exactas, álgebra A 62 para ingeniería y después álgebra 71 para económicas. Y cada uno es una práctica distinta, o sea, se toman temas más o menos distintos, algunos parecidos y otros dependiendo. Si en económicas se toman algunos con aplicaciones económicas y se hacen focos en matrices, depende cómo es la cátedra de cada uno, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es la de ingeniería. Entonces vamos a ir acá a la parte donde dice descarga la práctica de la materia, ¿sí? Y va a aparecer lo que ustedes ven en pantalla, que es este archivo, ¿sí? Que son 9 prácticas, las prácticas de álgebra. Entonces en las prácticas de álgebra, lo que teníamos que hacer era tratar de estudiar las dos, ¿sí? Leyendo un poco la teoría y después yendo a los ejercicios de práctica y viendo cómo se resolvían cada uno, ¿sí? Entonces la idea acá es tratar en estas guías vamos a tener todo mezclado. En estas partes vamos a tener teoría primero y después ejercitación. Y la teoría en sí no es muy larga, ¿sí? O sea, es una teoría que es concisa, va al punto. Es teoría para hacer los ejercicios solamente y no desarrolla mucho en el tema. A lo mejor es a lo mejor más sencillo o más conciso de lo que ustedes pueden encontrar si van a un libro de álgebra, si van a apuntes especializados, si quieren entender más el tema. Yo les digo, si tienen el tema más o menos necesitado, no hace falta porque la teoría que está es justo lo que necesitan para poder resolverlo. Entonces vamos a ir con la primera práctica, que es la de conjuntos. La primera práctica lo que tenemos nosotros es, como ustedes ven acá en pantalla, tenemos lo primero que se ve es teoría, ¿sí? O sea, tenemos qué es un conjunto y básicamente las distintas partes, ¿sí? No son más de 2 hojas, entonces vamos a poder repasarlas rápido. Acá lo que se define es que el conjunto es una colección de objetos. Ustedes cuando tienen un conjunto de algo, sí son varios elementos. Entonces, esos elementos del conjunto son los que integran a ese conjunto, ¿se entiende? También está el conjunto vacío que no tiene ningún elemento. En general en los conjuntos no importa ni el orden ni la repetición de los números, ¿sí? Esto es por definición básica. Vamos a ver qué tipos de conjuntos tenemos y cuáles son los que aplicamos realmente al álgebra. Entonces acá tenemos ejemplos. Los números naturales es un conjunto, ¿sí? Si ustedes ven la teoría de los números, los naturales es el primer conjunto de números. Después tenemos los enteros, los racionales y los reales, y que esos son los conjuntos más famosos, si quieren, de números, que es lo primero que ven en matemáticas. Igualmente un conjunto puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier suma de elementos distintos que ustedes quieran, con algún criterio o sin criterio, ¿sí? Cualquiera puede ser el mismo y puede aplicar como un conjunto, entonces en eso no hay problema. Entonces en este caso, seguimos adelante, fíjense lo que dice acá, donde dice se define conjunto vacío o el conjunto que no tiene ningún elemento y se representa con el símbolo de un círculo con la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El conjunto vacío existe, van a ver que en ciertas soluciones de matemática va a haber conjuntos vacíos por el hecho de que hay veces que hay problemas que no tienen respuesta, que no tienen solución. Entonces, al no tener solución, decimos la solución pertenece o es del conjunto vacío. ¿Entiendes? Es una forma de hacer algo que puede parecer raro, pero es importante. Después lo que tenemos es, ¿qué pasa cuando tenemos un elemento en un conjunto? ¿Cómo lo notamos en la nomenclatura matemática? Decimos, si A es un elemento de A minúscula es un elemento de A, como ustedes ven acá, se dice que A pertenece a A, se dice que A minúscula pertenece a A. Y se describe A con la E, ¿sí? Perteneciente a, como ustedes lo ven acá en pantalla. Si un objeto B no pertenece al conjunto, se pone la E tachada, así que eso básicamente es la nomenclatura básica. Importante, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Se nota conjunto A, conjunto B y que los dos son iguales. Tienen que tener los dos los mismos elementos. Y después hay una forma de describir los conjuntos por extensión y por compresión, ¿sí? Entonces, la forma de escribir con extensión es describir todos los elementos, si es que es posible, ¿eh? Si es que es posible, porque hay conjuntos que no se puede y vamos a ver por qué. Y la mayoría también se puede escribir por comprensión, que es decir básicamente que todos esos números satisfacen una condición o satisfacen una cuenta de matemática, entonces es más fácil poder sacarlos de ahí, ¿ok? Bien.
¿Qué pasa, por ejemplo, recuerden esto, ¿qué es un conjunto universal? Un conjunto universal es cuando nosotros estamos hablando de, nosotros hablamos de los conjuntos que son relativos. Si yo tengo los números, por ejemplo, yo he hablado de los naturales, estoy hablando, los naturales son un subconjunto a su vez de los números reales, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de conjuntos y subconjuntos es del universo, si es de todo lo que yo estoy considerando, qué partes o qué porciones de ese universo puedo tomar. ¿Sí? No sé, más o menos como para que se entienda la idea. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando un conjunto está incluido en otro conjunto? Si un conjunto está incluido quiere decir que, supongamos el ejemplo que dice acá el libro. Si yo tengo un conjunto B incluido en otro que se llama A, todos los elementos de B tienen que pertenecer a A, o sea que ese va a ser su conjunto, ¿sí? Pues justamente es una porción de ese conjunto A. Entonces ahí se nota con B incluido y con el incluido igual a abajo. Si no es un subconjunto, quiere decir que le ponemos el no incluido directamente. Es simple eso, no quiere decir que es una cosa o la otra. ¿Okay? Luego acá tenemos algunas cosas como por ejemplo que el vacío está incluido en cualquier conjunto, que un conjunto es un subconjunto de sí mismo. Si son novedades, son axiomas un poco simples pero que sirven para entender a qué es lo que apuntamos nosotros con esta teoría de conjuntos. ¿Okay? Muy importante lo que viene a continuación, que es la unión, que es la intersección y que es el complemento de conjuntos. Esto se ve mejor, no se ve en este apunte, pero se ve mejor cuando uno ve los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son unos gráficos, sí, yo no los voy a dibujar en la pizarra, pero son unos gráficos donde ustedes pueden ver gráficamente cuál es esa interacción de intersección, de unión, de complemento. ¿Se entiende? Pues es más fácil a lo mejor verlo del sentido y después aplicarlo en los ejercicios. Cuando hablamos de unión de dos conjuntos, o sea, nosotros en este caso tenemos conjunto A y conjunto B. Cuando hablamos de la unión de esos conjuntos quiere decir que lo que armamos es un conjunto grande, ¿sí? Es un conjunto que es básicamente toma los elementos de uno, toma los elementos del otro y hacemos todo un conjunto grande de esos dos elementos, de esos dos conjuntos. Entonces, por eso un elemento que pertenezca a la unión va a pertenecer tanto a A o a B. Es muy importante la palabra o, porque quiere decir que puede ser, es justamente la opción de tener una o la otra, ¿sí? o ambas, ¿sí? Esa es la unión simple. Cuando vamos a intersección, la intersección básicamente quiere decir que si el número pertenece a esa intersección de conjuntos, tiene que pertenecer a los dos a la vez. Justamente la intersección es si yo tengo los puntos de contacto de esos dos conjuntos, o sea, los números que satisfagan las dos condiciones. ¿Ok? Entonces, y eso es como está la nomenclatura acá. A intersección B, A intersección B que se escribe con un arco, es X perteneciente a y X perteneciente a. La palabra clave y en ese caso. Y después tenemos lo que es la diferencia de conjuntos. Es decir, diferencia de conjuntos es que yo tengo un conjunto A, ¿sí? determinado, y a ese conjunto le saco elementos de otro conjunto B. Entonces, justamente son los elementos de uno que no pertenecen, de A, por ejemplo, que no pertenecen a B. Entonces, justamente son como, vamos a decir, los elementos puros de A, siendo que yo tengo esos dos conjuntos. Y eso es lo que ustedes ven acá. ¿Ok? Esto, ya les digo, esto es bastante resumido, cómo es la teoría. Entonces no se preocupen porque si ustedes quieren ver más en detalle, el tema de conjuntos, yo les recomiendo que vayan al libro de precálculo de Stuart o al libro de álgebra de SIF, que es el que recomendamos siempre, y que vayan al capítulo de conjuntos y ahí van a poder ver todo el tema en su profundidad. Pero por las dudas, si ustedes a lo mejor con esto les alcanza, va a estar bien. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con el conjunto universal? ¿Qué es el conjunto universal? El conjunto universal es el conjunto que abarca todos los elementos. ¿Ok? Entonces, pero es como justamente como la palabra lo dice, el universo. El universo en este caso es relativo, o sea, supongamos lo siguiente. Yo considero mi conjunto universal del conjunto desde el número 0 hasta el número 2 en la recta, por ejemplo. Entonces, todo lo que esté adentro van a ser subconjuntos de ese conjunto universal. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, del 2 al 0, del 0 al 2, tomo el intervalo que va del 1 medio al 1, por ejemplo, bueno, el complemento de eso es como la pieza del rompecabezas faltante para poder completar ese conjunto universal. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver bien con los ejercicios, así que no se preocupen porque ya pasamos directamente a ver cada uno. Vamos a empezar con el ejercicio 1, donde tenemos que decir si las afirmaciones que ven ahí son verdaderas o son falsas. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos que aplicar las definiciones que vimos en la teoría acá, ¿ok? Es la forma de poder resolver el ejercicio. Entonces, acá la idea es que la teoría tiene que ser muy estricta. Vamos a copiar esto en la pizarra y lo que ustedes observan acá, empecemos por ejemplo con el ejemplo 2. El ejemplo A.
donde nos dice que A, ¿sí? En A nos dice que 2 pertenece, ¿ok?, al conjunto de 1, 2, 3, 6 y 7. ¿Es verdadero o falso? Obviamente que acá es verdadero porque vemos que 2 está entre los números que queremos contar. Si vamos al conjunto D, por ejemplo, al ejemplo D, nosotros nos piden que evaluemos el conjunto 2, 6, 8, vamos a llamarle A para tener una nomenclatura, si está incluido en el conjunto B, que es de 1, 2, 3, 6 y 7. También lo llamamos B. Vamos a dibujar estos conjuntos con los diagramas de Venn, que son los círculos que ustedes conocen. Entonces, 1, 2, 3, 6 y 7, ¿sí? Y después acá tengo el 8. Entonces, uno de los conjuntos, ¿sí? Este es uno de los conjuntos, este es el conjunto A, que ustedes ven acá. Y después, todo este otro, ¿sí?, es el conjunto B. A, que tienen ustedes acá, y B. Observen que el A está incluido, o sea, comparte 2 y 6 con B, pero no está incluido del todo porque el 8 no está incluido en B. Entonces, esa afirmación es falsa, ¿sí? Esto acá lo ponemos como falso porque justamente no coinciden o no está todo incluido, ¿ok? Para eso tendría que tener el B incluido el 8. Y lo mismo si vamos al E, donde en el E nos dicen que tenemos el 2 y el 4 que no están incluidos, ¿sí?, en el conjunto de 1, 2, 3, 6 y 7. Acá lo que sucede es lo mismo. Vamos a graficarlo. Tengo el 1, el 2, el 3, el 6 y el 7. Y tengo el 4, 2 y 4, que este es el conjunto A. Vamos a llamarle el A. Y luego acá tengo el B, que es este otro. Lo mismo, ¿sí? A comparte un elemento con B, por lo tanto, no es que, o sea, igualmente hay un elemento que no comparte, por lo tanto es cierto, es verdadero que no está incluido, porque para estar incluido tendría que estar todo incluido y no es el caso, ¿okay? Aunque comparte un elemento, no aplica. Seguimos ahora con el ejercicio 2, donde lo que nos piden es decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, muy sencillo cómo resolvemos esto. Vamos a empezar, por ejemplo, con el ejemplo 2, 2b, ¿sí?, donde nos piden 2b, nos dicen el conjunto de el número 3 y el número pi, si estos pertenecen, si están incluidos a un conjunto donde los números son enteros, ¿sí?, ojo con esto, son enteros, tales que ese número está incluido entre 1 y 8. Si vamos a la recta, ¿sí?, nosotros acá tenemos el 1 y el 8, por ejemplo, y tenemos el 3. Entonces, el 3 como número sí está incluido, pero el tema es que pi, como ser un número racional donde tenemos 3, 14 y siguen las cifras, no está incluido en el conjunto de los enteros. Por lo tanto, más allá de que este elemento sí está incluido, como el pi no está incluido y es un conjunto de A, entonces esto es falso, ¿sí? No todo el conjunto está incluido. Veamos el caso del C, ¿sí?, donde nosotros hablamos de que nos dice que 2, 3 si está incluido en este conjunto que tenemos acá. Entonces, nosotros decimos, bueno, queremos ver si 2, 3 es solución en el fondo de este conjunto. O sea, en este conjunto está presentado como una ecuación cuadrática. Y fíjense que la ecuación cuadrática está igualada a 0. Por lo tanto, para encontrar esa solución hay que buscar las raíces de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, si ustedes recuerdan, tiene esta forma. Nosotros tenemos coeficientes a, b y c multiplicados con cada término de x y esto está igualado a 0. Y la fórmula seguía de esta manera. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Esto es una fórmula que se la tienen que saber de memoria porque no hay demostración, pero les va a venir muy útil. No se preocupen porque se usa muchas veces. Entonces, en este caso dijimos que a vale 1, b vale menos 5 y c vale 6. Entonces, como c en este caso nos va a quedar menos 5, ¿okay?, más menos 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por 6, sobre 2 por 1. Esto queda 5 positivo, más menos 5 cuadrado es 25, 4 por 1 por 6 es 24, 25 menos 24 es 1, raíz de 1 es 1, entonces queda 5 más menos 1 sobre 2, 5 más 1 sobre 2 es 6 sobre 2 que es 3, y tenemos 5 menos 1 sobre 2 que es 4 sobre 2 que es 2. Entonces observen, x puede valer tanto 2 como 3, y como ambos son elementos de ese conjunto, ambos elementos de A cumplen con esa condición, por lo tanto A está incluido.
En el ejercicio 3 nos piden describir por extensión los siguientes conjuntos. O sea, esos conjuntos que ustedes ven ahí están descritos en la forma condensada, o sea, elemento por elemento. Entonces acá lo que hay que hacer es describirlo de una manera tal que nosotros con alguna fórmula o nombrando los elementos podamos decir cuáles son los elementos de ese conjunto. Vamos a hacer el I, ¿sí? Es un ejemplo muy interesante. Acá en el I lo que tenemos que hacer es, observen, yo tengo un paréntesis, nos hablan de un conjunto, vamos a llamarle A este conjunto del 1, el 2, el 3, el 6, el 7, unión con otro conjunto que es el B, ¿sí? Que es el 1, el 2 y el 5, y luego de esto tenemos la intersección de otros dos conjuntos, donde tenemos 2, 4 y 6, ¿sí? Vamos a llamarle a este C, si ustedes quieren, para seguir la nomenclatura, unión con D, que sería el de 1, 2 y 5. Entonces esto sería así. Tenemos que resolverlo en orden. Primero tenemos que resolver este, porque el paréntesis nos lo dice, y luego este otro. A unión B quiere decir que yo en A tengo 1, 2, 3, 6 y 7, y en B tengo 1, 2 y 5. Se repiten 1 y 2 y finalmente tengo los números 1, 2, 3, 5, 6 y 7, porque saco los que están repetidos y tomo todos. Intersección. Repetimos lo mismo con este. Si acá tengo el 2 que está repetido, me va a quedar 1, 2, 4 y 5. Y después, como acá tengo que hacer una intersección, me tengo que fijar qué elementos son comunes. Fíjense, el 1 es común, el 2 es común, el 3 no lo es, el 4 no lo es, el 5 lo es, y el 6 y el 7 no lo son. Entonces la solución de este problema va a quedar siendo 1, 2 y 5. Este es el conjunto solución. En el 5 nos piden graficar en la recta los siguientes conjuntos y nos dan esos elementos que tenemos ahí. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el B, ¿sí? En este caso, donde acá el B nos dice todo X perteneciente a los reales tales que, o dados que X mayor a 4 y X menor o igual a menos 7. Entonces, si nosotros dibujamos la recta y ubicamos los bordes de ese conjunto en 4 y 7, nos va a quedar X mayor a 4, mayor sin incluir, ¿sí? Es un paréntesis porque no estoy incluyendo el 4, ¿ok? Y luego X menor o igual a 7 con un corchete porque sí estoy incluyendo el 7. O sea, B lo que nos va a quedar es el conjunto de X perteneciente, si ustedes quieren, a 4, paréntesis, ¿sí? 7 corchete. Entonces, en este caso, ¿sí? Observen cómo, y después lo mismo que pasa, por ejemplo, con A. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, para hacer el ejercicio E, donde nos piden hacer A intersección. Supónganse que hacemos, disculpen, acá vamos a hacer otro ejemplo, pero supónganse que hacemos A intersección con B, ¿ok? Si es que podemos cumplirlo. Entonces, en este caso, como A nos va a quedar todos los X, tales que X al cuadrado sea 9, acá lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un cuadrado nos va a quedar módulo, ¿acuerdan eso? ¿Sí? Esto siempre es módulo de X. Y acá la raíz cuadrada de 9 nos va a dar 3. Por lo tanto, módulo nos va a decir que puede ser o bien el número positivo o bien el número negativo, con lo cual el conjunto A va a ser de menos 3 a 3. Fíjense que si graficamos los dos conjuntos en la misma recta, yo voy a dibujar ahora el conjunto A con un color naranja para que se entienda. Yo tengo acá, si ustedes quieren, el menos 3, acá tengo el 3 y son estos dos puntos individuales de la recta. Como no se cruzan en ningún momento, acá lo que nosotros tenemos es que el conjunto solución de A intersección con B va a ser el conjunto vacío. Y esta es la notación que ustedes tienen que usar, ¿sí? Fíjense si lo hacemos por ejemplo, con C, con el conjunto C, y tratemos de hacer B intersección C. El conjunto C nos había dicho, como habíamos visto más arriba, que era, C nos daba que X era menor o igual a 4, unión, ¿sí? Con X mayor o igual a 7. O sea, acá estamos hablando de dos partes por separado. O esta O es una unión, o sea, puede ser o una cosa o la otra. Si vamos a la recta, si lo dibujamos, nosotros tenemos 4 menor o igual a 4, o sea, están todos los elementos que están a la izquierda del 4, y mayor o igual a 7 es todos los elementos que están a la derecha del 7. Este es el C, ¿correcto? Y viendo el gráfico de arriba de lo que teníamos en el B, lo que nosotros nos fijamos es lo siguiente. Si buscamos la intersección, el único elemento que encaja perfecto en los dos es el 7. Entonces, B
intersección con C nos va a dar solamente el número 7 porque es el único que cruza, ¿sí? Fíjense que casi son complementos, no son complementos solamente por el 7 de que el 7 sí es el único que sí está incluido en los dos conjuntos. Y observen qué pasa cuando nos piden en el K. Dice, queremos calcular el ejercicio K, nos pedía que calculemos el complemento de B, ¿sí? Siendo que el universo, o sea, lo que nosotros estamos viendo como el universo son todos los números reales, o sea, toda la recta. Nosotros hemos dicho que B eran todos los números pertenecientes, desde el 4 sin incluir hasta el 7. Entonces esto es muy sencillo. Nosotros volvemos a dibujar acá en la recta, decimos del 4 al 7, ¿sí? Del 4 incluido y del 7 sin incluir es todo esto. Y la recta numérica es todo esto que ustedes ven acá. Por lo tanto, el complemento es, si ustedes quieren, como la pieza de ese rompecabezas para completar la recta. O sea, nos queda acá el 4, ¿sí? Y todos los números de menos infinito, o sea, nos va a quedar de menos infinito a 4 incluido, y lo mismo del otro lado. Acá tenemos 7 sin incluir, porque ya está incluido en el otro, y luego todo esto hasta más infinito. Por eso nos va a quedar así. Entonces, en este caso, recuerden por qué lo era el complemento. Si yo hago B y lo uno con su complemento, ¿sí? Esto me tiene que dar el universo, que en este caso el universo lo definí como que eran los números reales. Por lo tanto, mi B complemento va a ser la unión de menos infinito a 4, ¿sí? Con 7 sin incluir a más infinito. En el 5 nos piden dibujar estos conjuntos en el plano. Y acá vamos a meternos un poquito en algunas cosas, ¿sí? Quiero mostrarles cómo es el tema de la diferencia que no lo habíamos visto al principio. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a dibujar dos conjuntos por separado, como son el A y el D. Y vamos a hacer el G que nos pide los elementos de A que no incluyan a D. Entonces dibujamos acá, ¿ok? Dibujamos todo por este lado. Y acá tenemos los dos ejes, con lo cual tenemos, por ejemplo, acá tenemos X e Y. Lo vamos a dibujar a mano alzada, así que no se preocupen por el detalle en las cuentas. Observen, A nos pide todos los números del par ordenado de X y Y, o sea, van a tener dos coordenadas, tales que su componente en X va a valer entre 1 y 8, ¿sí? Y su componente en Y va a valer entre 1 y 4. Entonces, yo marco acá, aproximadamente, de 1 y 8, ¿sí? Y acá marco en Y lo mismo, entre 1 y 4. Entonces, entre 1 y 8 es toda esta sección que ustedes ven acá, ¿ok? Y entre 1 y 4 es toda esta sección que ustedes ven acá. Yo lo estoy marcando con línea punteada, pero en realidad en el fondo estamos hablando de desigualdades absolutas. Entonces, el área que va a ser la correcta va a ser la que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Entonces va a ser ese rectángulo que ustedes ven ahí. Y después nosotros tenemos lo mismo que tenemos en D, ¿sí? X va a estar entre 5 y 9 e Y va a estar entre 2 y 3. Lo voy a poner en otro color para que se entienda. Entonces, esto le voy a poner un verde clarito, ¿ok? 5 y 9, si lo ubicamos, está el 5 acá y el 9 acá, más o menos, ¿sí? O bien esta parte. Y después tenemos entre 2 y 3 en Y, o sea que tenemos Y va a estar acá y va a estar acá. Entonces, el rectángulo, si ustedes quieren, es un rectángulo que es aproximadamente así. Entonces, la sección que ustedes van a considerar es la parte blanca. Cuando acá decimos A, cuando acá decimos A diferencia con D, tenemos que marcar la parte, ¿sí? Que va a ser los de A exclusivamente sin interferencia con D. Entonces ahí es donde nosotros, si quieren, lo marcamos acá en rojo, ¿sí? Toda esta sección que está acá, que nosotros ahí tenemos el ejemplo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa si, por ejemplo, tenemos A intersección con D. Nosotros tenemos que fijarnos dónde están los elementos comunes. Entonces, de vuelta, lo mismo. Vamos a dibujarlo de vuelta para que se entienda bien la idea. ¿Sí? Acá tenemos guarda un segundo. Acá tenemos 1, 5, 8, 9, no esta escala, sí, aclaro por las dudas. 1, 2, 3 y 4. Y entonces entre 1 y 8 vamos a tener parte del conjunto. Y entre 1 y 4, entonces 1 y 8, que es este conjunto que ustedes ven acá, este rectángulo. Y después
lo tenemos pintado acá, y después tenemos el otro, vamos a pintarlo con un verde clarito, entre 3 y 2, entre 5 y 9. Entonces, entre 3 y 2, entre 5 y 9. Entonces, el conjunto que va a ser la diferencia de los dos, ¿sí? Acá la intersección, ¿sí? Voy a marcar primero la intersección en un azul. La intersección es donde se cruzan los dos, que es todo esto que ustedes ven acá, todo este rectángulo chiquito que es la intersección entre los dos. La diferencia, si ustedes ven, es esa pieza del rompecabezas que falta, que es, esto sería, digamos, si ustedes quieren, A intersección con D. Después, si nosotros buscamos el otro, el que sería la diferencia, lo buscamos acá violeta, que es todo el conjunto de A, sacando los elementos de D, o sea, sacando ese elemento que no funcionaba. ¿Ok? En el ejercicio 7, que es el último de la guía, nos piden definir si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Y lo que nos dan es el conjunto que ustedes ven acá, ¿sí? Que es, por ejemplo, vamos a hacer el A, son todos iguales, ¿sí? Pero vamos a hacer el A y que se entienda. El A nos dice, este conjunto, ¿sí? Que es entre x mayor a 0 y x menor a 2, que lo vamos a dibujar acá, o sea, yo tengo 0 y tengo 2, y estamos hablando de que es la intersección entre mayores a 0 y menores a 2, o sea, estamos hablando de toda esta sección que está acá. Su complemento dice que es x menor a 0 o x menor a 2, o sea, estaríamos hablando, si ahora lo ponemos en otro color, estaríamos hablando, por ejemplo, de la sección que va desde menos infinito hasta 0 sin incluir y desde 2 a más infinito sin incluir. Perdón, porque es la O. En este caso, esto es falso. ¿Por qué? Porque hay dos números que nos estamos olvidando que ninguno de los dos conjuntos se incluyen. Serían el 0, perdón, y el 2. Para que esto sea verdadero, este complemento tiene que tener esta forma. O sea, tiene que ser menor o igual y mayor o igual para tener los dos, o en su defecto del otro lado. ¿Se entiende? Lo mismo si lo repetimos para el ejercicio D. Vamos a hacer el ejemplo D. ¿Okay? Esto para tenerlo en cuenta. Hacemos el ejemplo en D. Y acá nos va a quedar de la siguiente manera, observen. En el ejemplo en D tenemos x menor a 2 y x mayor a 3, o sea, yo tengo, o x mayor a 3, o sea, yo tengo 2, 3, menor a 2 me está hablando de toda esta sección, y mayor a 3 me está hablando de toda esta sección, y después tengo, que me dice, su complemento es x mayor o igual a 2 y x menor o igual a 3. Entonces volvemos a dibujarlo, ¿okay? Y en este caso nos va a quedar mayor o igual a 12, de 2 incluido, mayor, y x menor a 3 incluido también. Entonces en este caso sí cumple porque tenemos todos los elementos de la regla. Entonces en este caso es verdadero. Eso es todo, espero que les haya gustado y suscríbanse para más videos así. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.